Señor Toledo, para que muy brevemente nos indique, después que usted deja la presidencia de la República, ¿a qué actividades se dedicó? Regresé a mi actividad académica en la Universidad de Stanford. Yo hacía investigación y enseñaba y escribí estos 16 libros que mencioné al inicio de la sesión. Dígame, ¿usted recibía alguna contraprestación económica por sus servicios en la Universidad de Stanford? Sí, yo tenía un sueldo como profesor y como investigador. Y como investigador conseguía dinero de diferentes fundaciones para los proyectos de los libros. Y con mucha humildad les digo que había un libro que se llama La Sociedad Compartida. El rol de América Latina, y ha sido traducido en 12 idiomas. Y como ese, otros no con el mismo éxito, pero sí, financiados y dentro de un instituto muy prestigioso de Stanford, el Centro para la Democracia y el Estado de Derecho, del cual era miembro. Dígame, usted nos ha dicho que usted conseguía financiamiento. ¿En alguna oportunidad usted ha solicitado algún financiamiento para su proyecto de investigación de la Universidad de Stanford al señor Joseph Maiman? Sí. ¿Podría explicar, por favor? La manera como funciona el instituto, que tiene personalidades del mundo, investigadores, es que presentan un proyecto de investigación y tienen que buscar su financiamiento. Y uno de los libros, yo pregunté si él estaría dispuesto a financiar parte de los costos de investigación del libro, y él ha contribuido, no a mí, al instituto de la universidad. ¿Recuerda usted en qué año fue aproximadamente ese hecho? Debe ser el año 2011, 2012, no estoy seguro. Dígame, ¿por qué organización política sale usted elegido presidente de la República? Por Perú Posible. ¿Cuándo conoce usted al señor Pedro Pablo Kuczynski? Después de haber ganado la primera vuelta. ¿Quién le recomienda al señor Pedro Pablo Kuczynski para que sea ministro de Economía? Creo que tiene que ver con un sesgo mío. Me lo recomendaron en Nueva York. Y miré su currículum, y él había estudiado economía también y finanzas en la Universidad de Princeton, y tenía un doctorado. No estoy seguro si concluyó su doctorado, pero estudió y conocía América Latina. Y la otra cosa es que tenía experiencia porque había trabajado anteriormente durante el gobierno del presidente Belaúnde. ¿El señor Pedro Pablo Kuczynski era afiliado de su partido Perú Posible? No. ¿Cuándo conoce usted personalmente al señor José Ortiz Rivera? Poco antes de asumir el gobierno. ¿Quién le recomienda al señor
José Ortiz Rivera para que desempeñe el cargo de ministro de Estado en la cartera de Comunicación, de Transportes y Comunicaciones? El señor Pedro Pablo Kuczynski. Ellos habían trabajado juntos durante el gobierno del presidente Belaúnde. ¿Cuándo conoce usted al señor Manuel Rodríguez Cuadros? Cuando recién soy elegido y él es un embajador de una larga trayectoria. Conversé con él personalmente y desde mi opinión, y pedí opinión a otros, era una persona muy capaz en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo nombré canciller. ¿Cuándo conoce usted al señor David Lemor Besdin? Después de que ya había sido elegido y había asumido el poder, me lo recomienda un asesor. Yo tenía un grupo de consejeros en Palacio de Gobierno, que eran como 11 o 12, y me lo recomienda uno de ellos, el señor Daniel Shilowski. Me recomienda al señor Lemor, lo entrevisto, conversamos largo y lo nombro ministro de la producción, creo, y me ayudó muchísimo en la búsqueda de mercados internacionales, los acuerdos que hemos firmado con los países en el mundo sobre comercio internacional. Recuerden que la China es una economía, una de las más grandes en el mundo, un país con una población de 1.400 millones, era hasta hace 6 meses el país más grande del mundo. Hace 6 meses lo acaba de pasar la India, y entonces era importante ese mercado, como el mercado de Europa y como el mercado de los Estados Unidos. Y debo decir una cosa aquí: a pesar de que yo he vivido 57 años en los Estados Unidos, y a pesar de que no comparto su orientación política interna en los Estados Unidos con el presidente George Bush hijo, tuvimos una amistad extraordinaria y firmamos el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que es muy importante, y es el primer presidente en ejercicio que visita el Perú en el año 2003. Y me pide que yo era presidente de la comunidad andina, que tiene 5 miembros. Invitamos a los presidentes de la comunidad andina para aprovechar la venida del presidente Bush. Dígame, ¿cuándo conoce usted al señor Alfonso Velázquez Tuesta? No recuerdo. ¿Cuándo conoce usted al señor Alfredo Ferrero Díaz Canseco? Lo conozco por Carlos Ferrero, que fue mi ministro y fue presidente del Congreso. Conversamos largo. Él había participado en el gobierno del presidente Fujimori. Él
propio presidente del Congreso, Carlos Ferrero, había jugado un papel muy importante durante el gobierno del presidente Fujimori. ¿Cuándo conoce usted al señor Javier Sota Nadal? Cuando ya había iniciado el gobierno, no recuerdo quién me lo presenta, conversamos y me pareció una persona muy lúcida y compartimos nuestros conceptos sobre educación. ¿Cuándo conoce usted al señor Fernando Zavala Lombardi? A través del ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. ¿El señor José Ortiz Rivera era afiliado de su partido político Perú Posible? No. ¿El señor Manuel Rodríguez Cuadros era afiliado a su partido Perú Posible? No. ¿El señor David Lemor Bezdín era afiliado a su partido político? No. ¿El señor Alfredo Ferrero Díaz Canseco era afiliado a su partido político? No. ¿El señor Javier Sota Nadal era afiliado a su partido? No. ¿El señor Fernando Zavala era afiliado a su partido? No. Dígame, explíquenos cómo se daba el viaje de un ministro al exterior. ¿Cómo se daba el hecho, le pregunto, cómo se decidía quién reemplazaba a un ministro que salía del Perú? Entre ellos conversaban, el que iba a viajar conversaba con alguien que era de su confianza y le decía que le pedía si le podía encargar su cartera mientras esté de viaje y ya, y después me traían después del acuerdo, que me traían una resolución para firmar, para que ejercite esa cartera simultáneamente. Este es el caso, por ejemplo, del ministro de Educación, Sota Nadal, que reemplaza al ministro Pedro Pablo Kuczynski. Dígame, en las sesiones de Consejo de Ministros, ¿quién era el responsable de elaborar la agenda de las sesiones de Consejo de Ministros? El primer ministro. ¿Quién era responsable de convocar a las sesiones de Consejo de Ministros? El primer ministro. En las sesiones de Consejo de Ministros, ¿quién sustentaba los proyectos de dispositivos legales? ¿Recuerda? No, pero ha tenido que ser alguien que sea abogado. ¿Recuerda usted si en las sesiones de Consejo de Ministros los ministros informaban sobre los procesos de contratación de sus sectores? No. ¿Recuerda usted si en las sesiones de Consejo de Ministros los ministros informaban sobre los estudios que realizaban para sus proyectos de inversión? No. ¿Usted como presidente de la República se reunía con los viceministros y funcionarios de los sectores para saber cómo iba el funcionamiento del sector? No. ¿Cómo tomaba conocimiento usted del estado o del funcionamiento de un sector? A través del ministro del sector. ¿Recuerda usted cómo se llevaba a cabo la observación de una autógrafa de ley? Honestamente no recuerdo. ¿Usted como presidente de la República hacía coordinaciones con los congresistas de la bancada del grupo político Perú Posible? Sí. De tiempo en tiempo yo convocaba a los congresistas de Perú Posible a Palacio de Gobierno e intercambiábamos opiniones. Había muchos congresistas que estuvieron súper felices con la carretera interoceánica porque eran de esa zona, por ejemplo, de Arequipa,
del Cusco, de Apurímac. Esos congresistas estaban muy entusiasmados. Y para ser honesto, no solo fueron de Perú Posible, fueron muchos. La señora Mercedes Cabanillas, que pertenece al APRA, apoyó el proyecto de la interoceánica. Sobre su viaje a Río de Janeiro, los días 3, 4 y 5 de noviembre del año 2004, le voy a preguntar, ¿usted recuerda en qué hotel se hospedó? Yo viajé con los ministros y con mi esposa y nos alojamos por recomendación del presidente Lula en el Hotel Copacabana. ¿Usted recuerda haberse trasladado al Hotel Marriott en Río de Janeiro? Absolutamente no. Sé de qué se trata, pero absolutamente no. Además, quiero que sepan que cuando un presidente viaja con su seguridad y con un edecán. Y usted no puede salir de su habitación sin que esté la seguridad. Número 2, cuando un presidente viaja a otro país, tiene dos tipos de seguridades. El nuestro y el que nos pone el país anfitrión. En este caso, Brasil, el presidente Lula. La siguiente pregunta, doctor. Ya, señor Toledo, vamos a hablar sobre las reuniones que estuvo usted en Palacio de Gobierno, en el despacho del presidente de la República. ¿Usted recuerda haber sostenido reuniones en su despacho de presidente de la República con representantes de empresas extranjeras? Muy pocas veces. ¿Podría explicarnos cómo se gestionaba esas reuniones, esas audiencias, en las pocas veces que usted dice? A través del ministro respectivo. Si un ministro, si era de educación, si era de construcción, venían también los presidentes de los bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, a donde yo había trabajado, presidentes de las empresas. Lo recibía por sugerencia de los sectores de cada ministro y con el ministro presente. Dígame, ¿usted en algún momento de su gobierno le solicitó al señor Joseph Maiman Rapaport que lo represente en acuerdos económicos con representantes de la empresa Odebrecht vinculados a la concesión de la carretera interoceánica sur? Contundentemente no. ¿Usted tuvo conocimiento que el señor Joseph Maiman, el señor Gideon Weinstein, el señor Savi Sailán estuvieron en Río de Janeiro los días 3, 4 de noviembre del año 2005? Me he enterado después, pero yo no sabía. ¿Usted tuvo conocimiento que entre el mes de enero y junio del año 2005, entre enero y junio del año 2005, periodo en el que se realizaba la licitación de la carretera interoceánica sur, tramo 2, tramo 3, el señor Gideon Weinstein y el señor Savi Sailán estaban en la ciudad de Lima? No recuerdo. ¿Usted ha sostenido alguna reunión privada en su despacho en Palacio de Gobierno con el señor representante de la empresa Camet? No.
¿Ha tenido usted alguna reunión con los representantes de la empresa Graña y Montero en forma privada? No, Dígame, usted ya ha señalado que no ha tenido reuniones con funcionarios de Proinversión. Sin embargo, le pregunto, ¿usted tiene conocimiento si a través de terceras personas estos señores han tenido algún grado de comunicación con usted? no. Lo único que sí sé es que ellos ingresaban a Palacio de Gobierno cuando teníamos Consejo de Ministros, porque querían aprovechar el hecho de que estaban ahí los ministros para despachar particularmente de Proinversión. Dígame, usted ya le respondió a la señorita procuradora que no conoce sobre la adenda número 1 y la adenda número 3. En general, le pregunto, usted, luego que se firme el contrato el 4 de agosto del año 2005 del tramo 2, tramo 3 de la concesión de la Interoceánica Sur, ¿usted tomó algún conocimiento sobre el pedido de la empresa Odebrecht para que se emitan adendas al contrato? No.